Serpiente 9. Silverdale era el tipo de pueblo que prefería mantener a los desconocidos a distancia. En apariencia, todo eran jardines cuidados, autobuses escolares siempre retrasados y eslóganes patrióticos descoloridos en las ventanas de las tiendas. Pero tras esa fachada impoluta, algo llevaba pudriéndose desde hacía tiempo. A la gente no le gustaban las preguntas innecesarias, sobre todo viniendo de alguien que sabía dónde buscar. Claire Monroe se había mudado a las afueras hacía menos de un año. Oficialmente era para su jubilación, pero oficiosamente era tras un caso de alto perfil que nunca llegó a los medios. Había sido detective en el Departamento de Menores de Los Ángeles, y lo que la obligó a renunciar aún la perseguía. Intentaba no pensar en lo que había visto en el sótano de ese antiguo centro médico. Su rostro ya no aparecía en las noticias. Habían borrado su nombre de los archivos y en Silverdale nadie sabía quién era. Y eso le venía perfecto. Tras la muerte de su hermana en un accidente de coche, Claire se convirtió en la única tutora de Zoe, de 8 años. La niña sufrió con la mudanza, pero Claire no podía dejarla al cuidado de extraños. La casa en la que vivían estaba en una granja abandonada junto a una vieja línea de ferrocarril. Las ventanas estaban cubiertas de una película espesa y la valla era un remiendo de tablones de granero. No había vecinos, y ese era el objetivo. El pueblo vivía según sus propias reglas. Cajeros con cortesías vacías, adolescentes merodeando junto a la gasolinera con expresiones vacías, coches sin placas aparcados junto al almacén del supermercado un domingo por la noche. Claire notaba cada detalle extraño. No podía evitarlo. Era un hábito arraigado de buscar la verdad, forjado en años en los que la realidad era más peligrosa que la ficción. Pasó la primera semana tras la mudanza observando, no por Zoe, sino por ella misma. Quién giraba en la esquina de la escuela, con qué frecuencia la patrulla cambiaba su recorrido, cuánto tardaba el equipo de limpieza local en retirar la basura de la zona industrial. No era mera costumbre. Era paranoia profesional perfeccionada en casos en que la verdad costaba vidas. Claire sabía que su pasado la alcanzaría tarde o temprano. Simplemente no esperaba que el detonante fuera la feria anual del pueblo. El carnaval de Silverdale era un espectáculo anual. Remolques alquilados, atracciones tambaleantes, hileras de luces, petardos y el omnipresente olor a algodón de azúcar y perritos calientes baratos. A Zoe, como cualquier niña de 8 años, le encantaba. A Claire no. Se inquietaba por las multitudes, la falta de cámaras de vigilancia y lo fácil que era desaparecer en la masa. Aquella mañana, Claire se despertó antes del amanecer. Hizo una inspección del perímetro, probó las ladrones, puso en marcha el viejo generador y dejó una nota con coordenadas GPS en caso de emergencia. Ya no era instinto maternal, era una precaución fría y profesional. De camino a la feria, estudió los coches aparcados a lo largo de la carretera. Algunos eran demasiado nuevos para pertenecer a lugareños, otros demasiado sucios para ser simples turistas. Delante de la envejecida oficina de correos, una furgoneta sin distintivos permanecía estacionada por tercer día consecutivo. No quería implicar a Zoe en su mundo de vigilancia constante, pero sabía que una niña necesitaba vivir, reír, respirar. Así que simplemente apretó la mano de Zoe más fuerte de lo normal y no dijo nada. La multitud presionaba alrededor. Los adultos parloteaban, los adolescentes reían, los vendedores ofrecían sus productos. El pueblo reía, comía, bebía, se aterrorizaba en la casa del miedo y se fotografiaba con payasos de plástico. En ese rugido de luces, música potente y gritos infantiles, algo cambió, algo se salió de control. Claire lo sintió primero como un vacío repentino y aplastante. Zoe no estaba a su lado. Un segundo antes sí lo había estado. Ahora había desaparecido. El mundo no se detuvo, siguió girando. Pero dentro de Claire se activó un mecanismo familiar. Hielo, cálculo, el urgente mapeo de rutas de escape, líneas de vista, puntos de apoyo. Se abrió paso entre la multitud, repasando mentalmente cada regla de seguridad que Zoe había aprendido. Señales, puntos de encuentro y la más extraña de todas, si te pierdes, busca a la gente a la que todos temen, los moteros con el emblema de la serpiente, Serpent 9. Sonaba absurdo, hasta que se convirtió en la única opción. Claire sabía que Zoe lo recordaría. La pregunta era quién la encontraría primero y dónde. Perderse en una multitud no es algo que ocurra al instante.
Es un deslizamiento lento, insidioso. Un momento ves una mano conocida, una voz familiar, un rostro que reconoces. Al siguiente, solo hay extraños. Zoe no se dio cuenta de inmediato de que Clary ya no estaba. Su atención fue capturada por el ruido. Destellos brillantes, un grito repentino, el olor acre de palomitas quemadas. Un grupo de adolescentes ruidosos con mochilas fosforescentes pasó empujando, bloqueándole la vista. Se giró, segura de que Claire aparecería detrás del puesto de perritos calientes. Pero a medida que los segundos pasaban, su tía no se materializaba. El corazón de Zoe se apretó, no de miedo exactamente, sino de desconcierto. Se quedó quieta, la cabeza girando en todas las direcciones, buscando esa figura familiar, esperando a cada segundo que Claire volviera al campo de visión y restableciera el orden. Un minuto transcurrió lentamente y Claire aún no aparecía. Zoe dio un paso cauteloso hacia adelante, intentando seguir el camino que habían recorrido. La feria seguía su ritmo caótico. Algunos asistentes se apresuraban, otros se detenían y gritaban. Nadie notaba a la pequeña niña perdida. Su voz se ahogaba en el bullicio. Susurró el nombre de Claire, temerosa de oídos equivocados. Minutos después, sus manos temblaban. Apretó con tanta fuerza su algodón de azúcar que se deformó. La soledad le subió del estómago a la garganta, haciéndole latir el corazón. Escaneó la zona buscando a alguien con uniforme, guardias de seguridad, policías, personal de la feria. Un hombre con chaleco neón apareció en su visión periférica, pero desapareció por un pasillo. Entonces, Zoe recordó la instrucción extraña de Claire, dicha con una seriedad mortal. Si te pierdes, no busques uniformes. Busca un chaleco de cuero con una serpiente en la espalda. En su momento le pareció un juego. Ahora, entre la multitud de rostros, luces y ruido, se convirtió en su ancla, su único pensamiento claro. No sabía quiénes eran esos moteros, ni por qué Claire confiaba en ellos, pero si Claire dijo que los buscara, ese era el plan. Cerró los ojos, inhaló y trató de recordar dónde los habían visto. ¿En la entrada del parque? ¿Cerca del camión de tacos? ¿Junto al viejo bar del muelle? Recordó el rugido de los motores, a Claire saludando a alguien con chaleco de cuero mientras los demás se apartaban. Visualizó el emblema, una serpiente enrollada en una daga. Zoe se alejó del centro luminoso de la feria, pasó por el escenario de música y se adentró a las calles laterales más oscuras, donde había menos gente. El viento arrastraba el olor a agua salada y aceite de motor. Divisó el bar, su señal de neón reflejándose en el pavimento húmedo, y un grupo de motocicletas brillando aún en la penumbra. A su alrededor, grandes motociclistas tatuados con chaleco de cuero, intimidantes, pero extrañamente su única esperanza. Se detuvo en la acera, reacia a acercarse. Parecían rudos, ruidosos, inaccesibles. Todo en ellos gritaba, «No te acerques». Pero allí estaba. Enderezó los hombros, cruzó la calle y se detuvo a pocos pasos de un hombre alto, de barba gris, enfrascado en una conversación. Zoe le creó del chaleco en silencio una vez, luego otra. Él se giró, frunciendo el ceño, hasta que vio a la niña perdida. Su expresión se suavizó inmediatamente, pasando de la molestia a la preocupación. Su voz temblaba, pero recitó todo lo que Claire le enseñó. Nombre, dato, símbolo. El hombre escuchó, asintió y luego hizo una señal rápida. Los moteros reaccionaron al instante, organizados, eficaces. Las radios crepitaron, se desplegó un mapa. Uno de ellos le ofreció a Zoe otro helado. En cuestión de minutos formaron un círculo protector a su alrededor y luego se dispersaron hacia la feria. Por primera vez en 20 minutos, Zoe respiró con libertad. Aún sin Claire, pero ya no sola. Y él seguramente, de vuelta en ese carnaval rugiente, alguien más ahora la buscaba. No un transeúnte cualquiera, sino la gente a la que todos temían, pero en quien ella ahora confiaba. Cuando Claire llegó a la salida de la feria, el aire estaba cargado con el olor de hierba mojada, aceite recalentado y un pánico que se deslizaba lentamente. Cada paso era como avanzar entre alquitrán. El pecho de Claire latía el nombre de Zoe sin cesar. El tiempo era el enemigo. En estas situaciones, los minutos eran tan letales como las balas. Cuanto más tiempo permanecía desaparecida una niña, mayor era el riesgo. Esa regla la había aprendido en el trabajo, en casos que terminaban en tragedia o milagro. La multitud la dificultaba, cuerpos chocando, oídos sordos a sus súplicas. Se acercó a la valla perimetral y escaneó el terreno.
Un mapa mental se formó. Su último recorrido conocido, posibles calles laterales que Zoe podría haber tomado, refugios probables. Si Zoe recordaba las instrucciones de Claire, iría hacia los moteros. Si no, tal vez se quedaría quieta o se dirigiría hacia la salida. Las piernas de Claire la llevaron hacia el norte, lejos del centro del carnaval, en dirección al bar del muelle. Ahí había visto por última vez al grupo de Serpent Nine. No conocía personalmente a ninguno, pero sabía cómo identificar a un grupo que imponía su propio orden, uno con un código estricto, inquebrantable. Serpent Nine respondía más rápido que la policía local. Cuando alcanzó la entrada del bar, vio al motociclista alto con el chaleco del emblema de la serpiente. Él la vio y pulsó su radio. Los rostros que lo rodeaban se tensaron, no con sospecha, sino con disposición. Sin decir palabras se desplegaron hacia la feria. Claire sintió cómo la tensión se transformaba en determinación. Minutos después, escuchó el nombre de Zoe por el altavoz de una radio. Un motero emergió desde un callejón y saludó. Claire rompió a correr, luego redujo el paso al verla. Sentada en un banco bajo, rodeada por motociclistas, con un helado nuevo en la mano y los ojos grandes de alivio. Claire se dejó caer junto a ella, sin palabras. En ese momento las palabras sobraban. El contacto lo decía todo. Un motociclista de barba gris permanecía atento. Su postura era una promesa silenciosa de protección. Claire quiso dar las gracias, pero sabía que gracias no era suficiente. En su lugar ofreció un breve saludo militar con la cabeza. Él le devolvió el gesto, simple, preciso. Cuando Claire y Zoe regresaban al coche, aún escoltadas por dos miembros del club, un agente patrullero permanecía junto a su patrulla, con la radio crepitando e irritación en el rostro. Su autoridad había sido eclipsada por la intervención de los moteros. Claire se detuvo a 3 pasos de él, sosteniendo su mirada con compostura impasible. Él abrió la boca para hablar, pero la cerró, dándose cuenta de que hablaban distintos idiomas. Cuando se alejaron en el coche, los sonidos del carnaval continuaban, pero con un matiz sutil, como si alguien hubiera arrojado arena en la maquinaria del pueblo. En un lugar que despreciaba a los forastaños, unos desconocidos habían salvado a uno de los suyos, y Claire comprendió que aún no estaba en casa, pero ciertamente ya no estaba sola. La mañana en Port Raven comenzaba lentamente, con el lejano golpeteo de cadenas en el muelle pesquero y el susurro de periódicos lanzados contra los escalones. El pueblo aún no despertaba del todo, pero la tensión flotaba en el aire, sutil, como un zumbido bajo el asfalto. Claire estaba de pie junto a la ventana de la estrecha cocina del segundo piso, con una taza de café en la mano y pensamientos a medio formar. Zoe dormía en el sofá, abrazando un cojín descolorido de Route 66. Claire sabía que la noche anterior había roto algo frágil en el mundo de la niña. No miedo, sino la idea de que una madre siempre estaría ahí. Esa grieta necesitaba ser sellada. Pero antes, Claire tenía otros asuntos que atender. Habían pasado 13 años desde que huyó de Port Raven, escapando de una vida que no era suya, bajo otro nombre, portando una placa de agente federal. La operación llamada Serpent se había convertido en leyenda. Solo 4 personas la conocieron. Una estaba muerta, una había desaparecido, una había vendido todo lo que sabía y la cuarta estaba ahora en la ventana, sopesando si debía detonar el pasado de una vez por todas. Serpent Nine no era solo un club de moteros. Era una fachada. Una segunda oportunidad para algunos, una vía de escape para otros, y para Claire, sobrevivencia. Las personas que ayudaron a Zoe formaban parte de esa vieja red, no eran agentes oficiales, pero fueron quienes la salvaron cuando todos los demás la dieron por perdida. Les debía más de lo que nunca podría devolver. Y ahora había vuelto por elección, no por accidente. El destino, hacía tiempo que lo había aprendido, jugaba con sus propias reglas. Las deudas viejas nunca desaparecen. Esperan, algunas veces años, otras veces toda una vida. Y ahora, una de las suyas había resurgido. Afuera, una moto negra brillante roncaba en ralentí. Hunter, el hombre de barba gris que había custodiado a Zoe, estaba apoyado contra ella, impasible, pero diciendo más con la mirada que con cualquier palabra. Su presencia decía, «Tenemos que hablar, y lo sabes». Condujeron en silencio por calles que despertaban hasta llegar a un hangar abandonado en el borde de la zona industrial, una vez usado para almacenar maquinaria pesada. Ahora, la sede informal de Serpent Nine. Dentro, el aire olía a metal,
aceite y promesas rotas. Un grupo se agolpaba alrededor del capó abierto de un Mustang del 68. Otro limpiaba armas. Todas las miradas se posaron brevemente en Claire y luego volvieron a sus tareas. Se acercó a una mesa cubierta de mapas de la ciudad, fotografías en blanco y negro y una tablet pausada en una grabación de vigilancia. Claire reconoció al hombre en las imágenes de inmediato. Alex Moriarty, su ex compañero, su mentor y el que había traicionado a Serpent Nine vendiendo sus coordenadas a los mismos objetivos que perseguían. Hunter señaló la tablet. Cámara externa, 3 días atrás, cerca del almacén Morte en la Sola B. Demasiadas coincidencias como para ser azar. La rabia se agitó bajo la piel de Claire. Una rabia fría, deliberada. La traición no es un evento, es una cicatriz que se graba en cada gesto, en cada mirada. Y esa cicatriz había regresado a casa. Mientras Hunter exponía los detalles, la mano de Claire rozó la vieja funda bajo su camisa, una reliquia de su pasado, con las iniciales borradas por el tiempo. Ahora volvía a ser necesaria. Port Raven era silenciosamente peligrosa. En su quietud, las heridas viejas picaban. No sangraban desde hacía años, pero nunca habían sanado del todo. Y ahora los engranes volvían a girar. Cuando el mecanismo del pasado se activa, nada puede detenerlo hasta que todo en su camino sea reducido a polvo. El crepúsculo en Port Raven cayó como una manta empapada. El pueblo se asfixiaba en su propio silencio, tenso como un cable. Las calles parecían vacías, pero Claire sabía que aquella quietud era puro teatro. Detrás de las fachadas y las ventanas entornadas acechaba el movimiento, invisible pero palpable, como la electricidad estática antes de la tormenta. Caminaba por la avenida principal a un ritmo calculado, con una chaqueta sin marcas, vaqueros y zapatillas. Nada que llamara la atención, pero su mirada era depredadora, no maternal. Los lugareños evitaban sus ojos, fingiendo interés por los escaparates. Percibían que su regreso no era casual. Hunter la había puesto al tanto. Moriarty estaba de vuelta, negociando, pero aún no sabían con quién. La vigilancia había detectado vehículos negros indistintivos, demasiado discretos para faenas de pesca o entregas de mercancías. Aquellos coches venían a por secretos, no por pescado. Claire se dirigió al oeste, hacia el viejo túnel de servicio bajo la autopista, punto habitual de reuniones clandestinas. Según Hunter, Moriarty planeaba un intercambio de información, no drogas ni dinero, sino datos tan valiosos que no podía venderlos a la luz del día. El comprador pagaría una fortuna. El túnel yacía oscuro y abandonado. La policía evitaba entrar. Antaño un ramal de carga había sido cegado, pero quedaban sus huesos de hormigón. En ese esqueleto habitaban serpientes de cascabel, criaturas visibles solo en la penumbra. Claire entró sin linterna. Sus ojos se adaptaron. El túnel tragaba los sonidos del pueblo, solo quedaban su respiración y el goteo lejano del agua. Entonces un crujido. 3 siluetas emergieron de la penumbra y la rodearon. Ella se mantuvo firme, alerta. No la esperaban a ella, aguardaban a otro. De la sombra salió un hombre cuya presencia lo marcaba como líder, no el más grande, pero sí el más sereno. Un cigarrillo colgaba de sus labios. Era Alex Moriarty. Había envejecido, pero sus ojos seguían tan fríos y precisos como siempre. La vio y esbozó una mueca, como quien sabe que el ajuste de cuentas ha llegado. El silencio se tensó hasta que sonó el primer disparo sordo arriba, luego otro. Focos se encendieron desde un paso elevado en ruinas. Serpent Nine no había guardado la señal. Habían atacado. Gritos, disparos y caos estallaron. Claire se lanzó tras un pilar de hormigón, sacando su pistola. Todo sucedía demasiado rápido para pensar. Algunos cuerpos cayeron, otros huyeron. Las balas astillaban el cemento, las paredes del túnel, mudas durante décadas, resonaban como tambores de acero. Moriarty no estaba en la refriega. Se deslizó hacia el entramado de galerías que llevaban a las alcantarillas. Claire corrió tras él. Conocía aquel laberinto. Él sabía que lo haría. Intuyó su ruta y, efectivamente, lo interceptó en la escalinata que subía a un viejo garaje. Ahí estaba, recortado en la luz muertecina, el arma alzada. Se quedó helado. Ella no titubó. El disparo final retumbó, y Port Raven volvió a quedar tan oscura y silenciosa como antes, pero bajo el asfalto dormían sombras frescas, y una vieja serpiente ya no se agitaba. Tras el incidente de la feria, Claire jamás regresó a Silverdale. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los vecinos evitaron su mirada, y Zoe permaneció callada. Señales que apuntaban a una conclusión. Ya no pertenecían allí.
En una sola noche, hicieron las maletas y huyeron a Port Raven, donde Claire aún tenía aliados. Allí, al menos, podía haber respuestas. El alba llegó sin sobresaltos. Los autobuses circularon puntuales. Los cubos de basura aguardaban alineados. La gente seguía con sus rutinas, inconsciente de que la noche anterior, decenas arriesgaron su vida para que esa mañana existiera. Claire se sentó en el porche de la casita alquilada, taza de café en mano. En la habitación contigua, Zoe dormía tranquila, sin temblores, sin llantos nocturnos. Solo un sueño reparador. Prueba de que nada había sido en vano. Sobre la mesa reposaba la pistola de Claire, descargada, y una lista casi vacía de nombres con la mayoría tachados. La dejó a la vista. En Port Raven, las preguntas aún se respondían con una bala. A su lado, una caja de repuestos, pastillas de freno, válvulas, tubos, sobras del viejo taller de Hunter. Ya no importaban. Pero Claire no se atrevía a tirarlas. El pueblo parecía detenido, no en paz, sino en pausa, esperando el siguiente movimiento. Los locales esquivaban la mirada de Claire, intuyendo que algo había sucedido. Habían visto las motos negras deslizándose por las calles la noche anterior, sin rugir motores, solo faros bajos y paso deliberado. Sin vícores, sin alarde, solo una procesión silenciosa. En la comisaría, el teniente Ramírez revisaba grabaciones, algunas preservadas, otras accidentalmente extraviadas, y archivaba su informe en la gaveta interno, junto a varios casos similares. Sabía que había asuntos mejor no resueltos. En el garaje que días atrás parecía abandonado, el trabajo volvió a retumbar. Hunter y un mecánico exmilitar soldaban chasis en callada solidaridad. Sin fanfarria, solo propósito. En el tablón de anuncios de la escuela, alguien colgó un dibujo austero. Una mano marcada por una cicatriz dentada, y las palabras, «Estoy en pie porque alguien recibió el golpe». Sin firma, sin fecha. Nadie admitió haberlo puesto, pero tampoco lo retiraron. En el River Diner aparecieron dos fotos nuevas en la pared. Una de niños frente al viejo taller, la otra de unos guantes grasientos sobre un banco polvoriento. Sin pie de foto, sin fecha. Solo imágenes que hablaban por sí solas. Los clientes las miraban, pero no preguntaban. Aquella noche, Claire encontró un sobre blanco en el buzón. Dentro había una carta de un coordinador federal. Protección, nuevos documentos, vivienda gubernamental en otro estado. Oficialmente, gratitud por la estabilización operativa de la región. Extraoficialmente, una forma de sacarla de allí mientras siguiera con vida. El material que Moriarty pensaba vender, manifiestos de rutas, identidades reales de coordinadores de Serpent-9, archivos de células disueltas, tenía el valor suficiente para otorgar recompensas y poner en peligro a otros. Claire dejó la carta intacta. En la ventana de la cocina, Zoe remolineaba el desayuno con la cuchara, su sombra proyectada en la pared. Eso valía más que cualquier oferta. Allí en ese pueblo, Claire ya no tenía que huir. Recordó el rostro de Moriarty, más viejo, aún seguro de sí mismo, y sintió un vacío, no ira. Ese hueco que queda cuando quien más confías te rompe la fe. Recordó cómo él la sacó de un almacén en llamas en Karachi, su voz entre sirenas, cómo presentó sus informes cuando ella se derrumbó bajo la presión. Todo eso ya no importaba. Los había vendido a todos. Esa misma noche, Claire recibió un mensaje cifrado de otro exagente de Serpent-9, ofreciendo fragmentos del archivo a cambio de paso seguro. Se negaba a regresar. Decía que ya era tarde, tenía una familia que proteger y había terminado con la guerra. Claire no lo juzgó. Era su elección. Ella tenía la suya. A la mañana siguiente, alguien fijó una sencilla placa metálica en la puerta del garaje. Solo unas coordenadas, latitud, longitud y las iniciales S9.
Los transeúntes se detenían, miraban y seguían su camino. Ese pueblo no levantaba monumentos ni repartía medallas, pero sus calles recordaban. Y eso fue suficiente.